Bienvenidos y bienvenidas a cada una de las personas que están por aquí en este canal. Estos son los podcasts de Sí, Movimiento es Vida. Mi nombre es Cecilia Lozano, soy psicóloga clínica y estoy acá con Tania Isnardo por presentarles el episodio número 6, Osteopatía y Emociones. ¿Cómo trabajamos con ella? Bienvenida, Tani, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias a vos por estar acá conmigo. La verdad que a Tania la conozco por parte de Lili, que es una de las primeras entrevistas que hice también respecto de la psicología fractal. Sé que hizo el mismo posgrado que yo. Así Nos es. formamos con Lili, así que de ahí nos empezamos a conocer, a derivarnos pacientes mutuamente, a trabajar juntas en varios de los casos. Y de ahí me pareció súper importante poder invitarte acá, Tani, para compartir un poquito con la gente, ¿no? Así Ujú. que no sé si te Lo que gustaría hacemos. presentarte, ¿sí? Presentarte un Sí, sí, poco. sí, sí. Sí, bueno, mi nombre es Tania, yo soy licenciada en kinesiología y fisioterapia. Soy certificada en osteopatía. Me especialicé después con la terapia fractal. Eh, bueno, ahí ya más o menos entrando al mundo de la psicología, digamos. Después hice la diplomatura en PIRE, que la verdad que me pareció súper interesante. Así que bueno, podríamos decir que fui ampliando bastante la mirada, digamos, profesional y bueno, muy eh, interesada en esto del trabajo integrativo, ¿no? Sobre todo por los resultados que uno ve que generan los pacientes. Así que, bueno, Sí, eso. tal cual. Es muy interesante trabajar en conjunto y como te dije antes de empezar a grabar esta entrevista, la idea es esto, es mostrar un poquito de lo que hacemos todos los días como Ujú. profesionales y que cada patita siempre va a sumar de acuerdo al paciente que tengamos, a la persona que tengamos al frente y nos vamos Ujú. adaptando con las herramientas que vamos conociendo, no solamente nuestras, sino también de otros profesionales que Ujú. complementen mi trabajo. Así que Claro. eso es lo positivo y lo que se quiere mostrar desde acá, ¿sí? Que es Ujú. para lo más integrativo posible, así que está Ujú. buenísimo. Así que Sí, y bueno, como cada mirada va sumando, digamos, ¿no? Para exactamente. poder llegar de distintas maneras a los pacientes. Exacto, Ujú. sí, eso. Contame, Tani, ¿qué es exactamente la osteopatía y cómo es que trabajás vos en una sesión con esta Ujú. herramienta? Bien. Bueno, la osteopatía es una disciplina netamente manual, ¿sí? Con una mirada muy integral. Nosotros eh, buscamos de alguna forma cuáles pudieran haber sido las causas o el origen para que el paciente presente alguna dolencia o algún tipo de alguna problemática, digamos, a nivel corporal. En las sesiones, bueno, primero se hace una historia clínica, ¿sí? Con varias preguntas de cómo el paciente vive, cuáles son sus hábitos, cómo duerme, qué come, qué exigencias tiene en cuanto a lo laboral, o al ámbito, digamos, también de estudio, los antecedentes, muy importante, los antecedentes de problemáticas físicas que haya tenido, también el contexto en el que viene, fundamental, cómo ha sido su infancia, su adolescencia, en qué contexto creció, en qué familia creció. Eh, Después hacemos una evaluación, ¿sí? Una evaluación, digamos, eh, más específica para determinar cuáles son los sistemas que están de alguna forma trabajando mal, ¿sí? Y desde ahí planteamos una estrategia, digamos, de tratamiento. Como decía al principio, son todas técnicas manuales, no utilizamos
digamos, aparatos más que algún que otro elemento que ayude, digamos, al objetivo que se plantee, ¿no? Así que las sesiones son siempre personalizadas, el paciente tiene su espacio, es escuchado, es mirado, es respetado también, ¿no? Que eso es algo muy importante, me parece, al momento bueno, de generar un espacio de confianza, de también que eso sea parte de la expectativa, digamos, del tratamiento. Uh-huh. Sí, tal cual, como contábamos ahí un poco las anécdotas que nos llaman como raras, cuando preguntamos cosas que supuestamente dentro de osteopatía no se preguntan o dentro de psicología no se preguntan. Siempre va a influir nuestro contexto, nuestra historia, todo. Entonces, nuestras preguntas para la famosa historia clínica tienen que ver para ver el panorama lo más completo posible de cada una de las personas que se acercan a nosotros, eh, para ahí ver desde dónde trabajar, ¿no? Y ayudar realmente a la persona. ¿Mm? Así que Exacto. sí, Sí. esa es la idea. Em, ¿En qué casos, digamos, o se sirve para todas las personas osteopatía o en algunos casos no se puede aplicar? O, digamos, ¿por qué se usa? ¿Por qué una persona se acerca al consultorio o podría acercarse a un consultorio de osteopatía? Bien. Bueno, a ver, es amplia la respuesta, ¿no? Porque en principio la mayoría de los pacientes que llegan son los que vienen con alguna dolencia, algún malestar, sea una cuestión aguda, reciente, o algún problema más crónico, por así decirlo, que después de varios tratamientos, varios fracasos por ahí dentro de lo que sería los tratamientos convencionales o lo conocido, ¿sí? Bueno, el paciente llega a nosotros como buscando otra mirada o otra solución. Lo digo entre comillas porque lejos de ser una solución, sino de poder como aportarle algo y ser el medio por el que el paciente pueda mejorar su salud, ¿no? Se puede trabajar en todas las personas, no hay algo excluyente, digamos. Trabajamos con niños, trabajamos con adultos mayores, embarazadas, obviamente siempre el tratamiento se va a adaptar en función de la persona que tengamos enfrente, ¿sí? Las técnicas son distintas, los tiempos son distintos, ¿sí? No es lo mismo trabajar con una persona joven que tiene digamos, mayores recursos para afrontar por ahí o para adaptarse a una persona mayor bueno, que tiene otros tiempos, que su sistema ya tiene un deterioro, que posiblemente tenga muchos anclajes, digamos, a nivel estructural, entonces obviamente bueno, los tiempos son distintos. Y en general no hay una contraindicación, ¿sí? O sea, no hay contraindicaciones para aplicar la osteopatía. Por ahí me animo a decir que una puede ser pacientes que están digamos, con un estado de salud complejo y que necesitan, obviamente, una intervención médica, ¿no? Alguna cuestión más, digamos, por así decirlo, grave o que comprometa realmente su salud. Obviamente no podemos trabajarlo en el momento, pero sí sería bueno después a esa persona hacerle una sesión para ver qué consecuencias pudo haber tenido, qué sé yo, por ejemplo, después de un proceso de internación, de una cirugía, cuestiones así, digamos. Uh-huh. Bien. Bueno, Tani, últimamente, ¿cuáles son los casos más comunes que están yendo ahí a tu consultorio? Uh-huh. O los que en estos momentos, ¿cuál es la mayoría de los pacientes que vos estás teniendo ahora? O bueno, los que te hemos derivado nosotros, ¿cómo me podrías contar ahí? Bien. Bueno, naturalmente, en un gran porcentaje, los pacientes que llegan
suelen venir con problemas de columna, las típicas cervicalgias, lumbalgias, dolores de cabeza, migrañas, ¿sí? Eso es como lo habitual, digamos, ¿no? Sí. Como la gran mayoría. Sí, quizás por el contexto, digamos, actual, se está viendo muchos casos de pacientes con ataques de pánico, con ansiedad, Ujú, ¿no? Como ujú, que está siendo algo bastante recurrente. A ujú, veces llegan derivados por profesionales y otras veces el paciente, bueno, no puede entender qué es lo que le está pasando, ujú. pero nota que no puede dormir bien, que su bienestar, bueno, está un poco deteriorado, entonces vienen por recomendación a lo mejor de algún amigo o algún familiar que conoce desde qué lugar trabajamos y bueno, y con la idea de recibir una ayuda o herramientas que lo ayuden a salir de ese estado, digamos, ¿no? Sí. Ujú. ¿Y has visto, digamos, mejoras a nivel de estas problemáticas con las que han asistido o en cuánto Sí, tiempo más o menos? Obviamente eso siempre depende de cada persona, me imagino. Eh, sí, ¿cuál- tal cual. ¿En qué sí, ¿en qué sentido has visto mejoras, por ejemplo, Tani? En estos pacientes con Sí. ansiedad, con ataques de pánico. Ujú, Eh, y bueno, en el sentido de que por ahí, primero, ayudar a que el paciente pueda poner en palabras las sensaciones físicas que tiene cuando, por ejemplo, tiene un episodio, ¿sí? Sea de ansiedad o sea de ataque de pánico. Que él pueda poner en palabras cuáles son esas sensaciones. Entonces, a partir de poder reconocerlas y de brindar ejercicios para que él mismo pueda salir de eso, obviamente y llevarlo a la práctica, los pacientes responden muy bien, ¿sí? A lo sumo, por ahí hay que hacer algún ajuste, digamos, más específico, pero en general ya el paciente, no sé, aquel que tiene insomnio, por ejemplo, o que tiene el sueño muy alterado, después de hacer un par de técnicas, de trabajarlo, de regularizar un poquito su sistema nervioso, que es el que obviamente está siendo atravesado, eh, y dándole algunas pautas, logra mejorar la calidad del sueño, tener obviamente otro estado de ánimo, poder controlarse inclusive mejor desde lo cognitivo, ¿no? Con estas simples directivas de, bueno, cuando te está pasando esto, hace esto con las piernas, ¿sí? Respira de esta manera, ¿sí? O salí a hacer tal o cual cosa, o qué te gusta hacer, como encontrar esas pequeñas actividades en el que el paciente pueda salir de esa situación. sí, tal cual. Es lo que nosotros llamamos, digamos, nosotras en la psicología como la psicoeducación. Capaz que Ujú. osteoeducación le podríamos meter ahí, una palabrita nueva. Biopsico-osteoeducación. Psico-osteoeducación, la ampliamos cada vez más. Pero bueno, la idea de que, ¿no? De que vayan adquiriendo los aprendizajes como nuevas herramientas y que no dependan solamente de nosotros después, sino que cada uno en su casa lo puede ir haciendo, aplicando, probando, explorando para ir cambiando y mejorando la calidad de vida, ¿no? Tal cual, e inclusive esto, por ahí, que el paciente pueda reconocer cuáles son, digamos, los elementos que él percibe como agresivos, ¿no? Como elementos agresores, porque eso va a determinar la forma de reaccionar, la respuesta que cada uno va a tener ante determinada situación. Entonces, poder materializar eso ya le da, digamos, una posibilidad de actuar diferente o de pensarse diferente eh, para no caer de nuevo en el mismo mecanismo, ¿no? de acción Ujú, que los claro. lleva a sentir el miedo, a sentir la falta de aire o a estar en un estado de preocupación excesiva o permanente. Mm. Eh, Así que sí, es Sí, muy de lindo lo ahí que se puede va hacer.
lo relacionado entonces directamente con lo que nos compete en esta entrevista, lo de fondo, ¿no? ¿Cómo es que se asocia la osteopatía con las emociones? ¿Qué Ujú. me podrías contar ahí? Y en realidad, a ver, en esto de siempre escuchamos decir que el cuerpo y la mente es una sola cosa, ¿no? Y en realidad el cuerpo es la forma en la que se materializa, digamos, todo este bagaje emocional e intelectual, ¿no? Esto de lo que pensamos, cada pensamiento va generando una liberación química y eso, digamos, esa liberación química es materia y forma parte del cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros abordamos el cuerpo, o sea, como lo que está ahí conteniendo, ya sea una emoción o podemos verlo desde el punto de vista de una energía, ¿sí? Cada vez que movilizamos, también se va a mover esa emoción que estuvo de fondo. Entonces, muchas veces el paciente, bueno, puede como decir, ah, mira, este bloqueo que tengo en el cuello es cuando me siento de determinada forma o cuando me percibo así. Entonces, también volviendo a esto de educar, un poco es generar como estas conexiones, ¿sí? Entre esto que yo percibo en el cuerpo, que por lo general llega a ser o la incomodidad o el dolor, es empezar a verlo un poquito antes, digo yo, ¿no? Cuando se está por empezar a generar, eh, poder cortar con el mecanismo ahí, ¿no? Claro, porque la mayoría, también vengo trabajando mucho eso conmigo misma Ajá. y Sí, sí, también yo también lo trabajo con acá. los pacientes. Esto de por qué tenemos que esperar llegar al pico de dolor de no poder moverme para ir a una sesión o llegar a una Exacto. crisis emocional tan grande para pedir un turno con una psicóloga o no Ujú. poder mover el cuello para sacar un turno en fisio o en osteo. Exacto. Entonces, Ujú. a veces, dependiendo de la persona, nuestro umbral de dolor es gigante Ujú. y es súper Exacto. alto. Entonces, aguanto y sigo aguantando el dolor y aguanto, total, el cuerpo le da, le da, le da. Y bueno, cuando fui, estoy que parezco, no me puedo mover. Entonces, Ujú. eh, no es necesario llegar en realidad a ese punto, a ese pico más alto de dolor para poder ir. Ujú. Entonces, esto que vos me decías es súper interesante porque se basa en ir Ujú. reconociendo de a poquito, ¿no? Ujú. Y al reconocer también las emociones de a poquito, no necesito que el termómetro explote y llegue a 45 grados para poder empezar a sacar mi enojo, sacar mi miedo, Ujú. sino apenas empiece a Sí, aparecer. exacto, y creo que también, bueno, esto es un trabajo que quizás ustedes lo tienen mucho más pulido, por así decirlo, pero también que cada paciente pueda reconocer dentro de su propio cuerpo y de su propia historia cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus capacidades. Creo que eso es fundamental, Sí. ¿sí? Porque cada uno tiene una personal particular. Entonces, siempre que uno sobrepase su propia capacidad, el cuerpo lo va a interpretar como una agresión y va a Sí. responder. Va a generar inflamación, va a generar un aumento de glucosa, un aumento en la presión arterial. ¿Sí? Si yo excedo la capacidad que tengo ante una determinada situación. Y si puedo conocer cuáles son mis capacidades, bueno, sé hasta dónde puedo jugar con eso y hasta dónde no. ¿Mm? Claro, exactamente. A ver, el estrés es sano en realidad porque nos Ujú, moviliza. La cuestión es cuando el ujú, estrés se sostiene durante muchísimo tiempo y ahí ya se ujú. convierte en distrés o eustrés, que después, Exacto. bueno, lo vamos Ujú, a ir explicando ujú. porque es un tema para hablar también un Oh. montón. Eh, pero claro, cuando yo sostengo en ese pico de estrés alto todo el tiempo, entonces
ahí viene, me acorazo, me rigidizo, eh, Ujú, hay un montón de cosas, no me conecto con las emociones, bueno, hay un montón ujú, de cosas que suceden por tanto sostenimiento en el pico de ujú, dolor, en el pico del ujú. estrés, todo siempre arriba. Claro, Entonces, exacto. bueno, eso, por Ujú. eso tan importante el autorreconocimiento, el autoconocimiento, la La autoescucha, conciencia. Ujú. sí, tal cual. Exacto. Che, Tani, Sí. ¿me podés contar algún caso particular en el que hayas podido trabajar de manera interdisciplinaria y que a la persona haya podido tener resultados positivos, crecimiento y aprendizaje? Ujú. Bien. Eh, sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, el año pasado, eh, llegó una paciente, estudiante de música, cantante, eh, llegó a mí a través de su fonoaudióloga. Eh, sí, sí, sí. Una fono muy conocida y que también trabaja siempre de manera integrativa. Inés, que si está por ahí, le mandamos un besito. Bueno, y esta paciente estaba en rehabilitación con esta fono porque tenía mucha fatiga vocal y mucho dolor de cuello. Así que Inés me la mandó para que veamos a ver qué se podía soltar en ella para que no le generara tanta fatiga, tanto dolor y obviamente mejorar su rendimiento, porque no solo, digamos, por la técnica en sí, sino porque al ser estudiante necesitaba seguir avanzando, digamos, en sus estudios. Y bueno, y esta chica, bueno, con una postura muy, digamos, de mucha sobrecarga, muy responsable, con los hombros súper duros, con su tórax con mucha rigidez, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un par de sesiones y dentro de lo que íbamos por ahí charlando y lo que iba surgiendo en la práctica, había varias cuestiones bueno, que venían de toda su historia, de su contexto familiar y de las cosas que ella venía sosteniendo y de lo que no podía por ahí decir, ¿no? Entonces, yo le pedí que empezara a hacer tratamiento con psicoterapia. Así que bueno, ahí armamos un equipo entre las tres y bueno, fue un proceso más o menos que llevó sus 6 a 8 meses para que esta paciente no solo pudiera notar la mejoría por lo que consultaba, sino que hasta inclusive cómo su cuerpo fue cambiando en la medida en que ella pudo dejar de sostener lo que sostenía, empezar a decir que no, a poner límites y a ordenar algunas cuestiones también en cuanto a los hábitos. Y bueno, y fue un hermoso caso porque se notó muchísimo, bueno, esto, el beneficio de poder estar comunicadas y poder trabajarla así, unificando las miradas, ¿no? Tratando de también tener el mismo criterio, el mismo objetivo. Sí, no, es hermoso. La verdad que también acá se me viene contarles y contarte a vos, Tani, hubo un caso hace poquito em, que eh, obviamente con el permiso del paciente, por supuesto, le fui sacando fotos Ajá, de su rostro y de su posición mira, corporal mira, antes de empezar el tratamiento, al empezar el tratamiento y ahora que estaría ya, digamos que casi de alta en un montón de aspectos. Em, y sirvió realmente muchísimo ver y que él mismo se vea cómo fue cambiando hasta su rostro, el color de su claro, piel, la mirada, todo, la boca, la sonrisa, que antes era claro. como más dura y ahora es más Ujú. natural, Tierna, ujú, realmente más lo floja. siento, más floja,
la palidez de la cara empezó a subir más a color, tiene más Mira, colorcito en los cachetes, irradia más vida, digamos, claro. ¿no? Pulsa Y mejor, digamos. pulsa mejor, Ujú. exactamente. Y para él fue muy fuerte verse. Verse, claro. Ujú. Yo le hice como una presentación para que vaya viendo, ¿no? Ujú. Los El cambios, avance, porque cambio. yo los veía, pero quería que él mismo se lo vea. Y fue muy fuerte esa sesión, porque fue un antes y un después realmente. Y también fue un Claro. proceso más o menos de 7 meses, diríamos, un Ujú, poquito más, quizás 8 meses en total. ujú. Em, y ver ese progreso, que realmente no es solo cambio interno, sino que hay cosas externas que se ven de ese cambio Ujú. interno, porque es Exacto. bidireccional constante también. Ujú. Está muy bueno y realmente sirve un montón porque sirve para ver ese cambio más allá, no tiene nada que ver con lo estético, Claro. sino con lo vital, o sea, ver Ujú, de cómo uno quizás cuando pasa por momentos de muchísima tristeza, de bajón, ujú, corporalmente se ve distinto que cuando uno está ujú, en una sintonía más de vitalidad y con un tratamiento, ¿no? De por detrás. ujú, Y ujú. con él también trabajamos cuestiones nutricionales, con algunas cuestiones más de suplementos de serotonina, cosas súper naturales que Claro. le permitieron también levantar a nivel hormonal, Ujú, más la terapia, más otras cuestiones así de ejercicios, bueno, todo ujú. sumó, pero ver Claro. eso inscripto en el cuerpo fue fabuloso. Muy loco. Ujú. Entonces, está Bueno, bueno también como herramienta para nosotros, como profesionales, de pedir permiso para que después eso ujú, se refleje, ¿no? ujú. Está muy interesante, Sí, muy, qué muy bueno, qué interesante. interesante ese, sí, que lo hayas podido esto hacer y bueno, y que de a poco sea una herramienta que la podamos tener en la práctica, ¿no? Claro, y Diaria. ahora con lo virtual es una ventaja increíble eso, porque yo hago un Claro. print de pantalla de la primera sesión y te hago un print de pantalla de las últimas y es increíble lo que Ujú. se ve. Eh, entonces, obviamente siempre acá pidiendo Sí, permiso, obvio. che, voy a Ujú, sacar una print, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría, ujú, no? Em, y en ese sentido es muy, muy interesante. ujú, Entonces, bueno, de acá va la pregunta siguiente, de cómo es que pensás vos, Tani, de acuerdo a lo que me ujú. contás o a lo que estoy contando acá, que podría complementarse la psicología con la osteopatía, ¿no? Sí, 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 un montón, un montón. Bueno, esto que hablabas recién, ¿no? De cómo ciertos esquemas, ciertas experiencias y emociones tienen su correlación, ¿no? Con el tejido. Entonces, esto que vos dijiste, ¿no? Hay cuestiones que están inscriptas en el cuerpo, ya sea desde una actitud corporal, seguramente también tiene que ver con su carácter y también cómo esa persona vivió las distintas experiencias y cómo está marcado. Sí, 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 las expresiones de tristeza, de enojo, eh, de miedo, ¿no? Como hay ciertas características, ¿no? Que uno ve en estos pacientes cuando llegan por primera vez, que te dan la posibilidad de Sí. entender, bueno, cómo es su día a día, ¿no? Desde qué lugar vive. Y también eso, eh, a armar, digamos, bueno, pensar cómo lo podemos ayudar. No todos los pacientes son iguales y una misma técnica dentro de lo que es la osteopatía, una misma técnica de la misma forma no va a resultar igual para vos que para mí, digamos, Y no. porque me va a depender muchísimo de la historia. Ujú, Sí, tal cual. exactamente. Si Em, esta persona se puso rígida, si esta persona se hinchó, ¿sí? Como una forma de defenderse ante los estímulos externos. ¿Sí? sí, tal cual. Y se lo ve esto de la historia inscripta en el cuerpo que decimos nosotras.
y que bueno, que lo venimos transmitiendo desde lo fractal, ¿no? Desde la Ujú, visión, como siempre nos decía Lili y varios de los autores que hemos leído, ujú, como Lowen, por ejemplo, que decía, a ver, las máscaras que usamos en nuestra cara y ujú, el cuerpo que tenemos es el traje que nos pudimos poner y que se nos ujú, pegó al cuerpo para protegernos, tanto de cosas ujú, internas que no nos gustan nuestras, como de ujú, cosas externas que en algún momento nos pueden haber lastimado, y ujú. que eso fue que nosotros fuimos generando en nuestro cuerpo lo mejor que pudimos y Que aprendimos pudimos. para aprender. No hay nada Ujú, malo o bueno, digamos, no es desde ujú. ahí, desde que trabajamos, no es que, Sí, más de uy, lo que cada mirá, qué uno. jorobado que estás, qué rígido que estás, no pasa por Ujú, ahí, sino desde, como dijimos antes, desde el autoconocimiento, a ver, ¿y cómo, cómo tenés los ojos? ¿Los tenés más secos o no? ¿Cómo está tu ujú, boca? ¿Cómo está tu cuello? ¿Cómo ujú, lo sentís? ¿Cómo sentís tu columna? Y desde la autopercepción ahí nosotros también podemos aportar nuestra observación externa, que siempre es como más fácil ver de afuera que de adentro, ujú. y de ahí construir juntos esa mirada de cómo yo lo veo o vos lo ves, Tani, en el consultorio, cómo lo ve la Tal cual. persona que está, y ahí Ujú, ir construyendo, ah, mira, esto viene desde acá, esto, mira cómo estoy teniendo las piernas, mira dónde me sostengo más, de qué lado me apoyo claro. más, hacia dónde Ujú, miro generalmente, ujú. y todo tiene un significado, Sí. absolutamente todo, ¿no? Increíblemente sí, todo tiene un significado y un para qué, ¿no? Exacto. Para qué esa persona tomó tal postura, para qué esa persona hizo tal o cual cosa, y realmente desde un sentido, no digamos poniendo en un juicio, sino de poder entender realmente para qué esa persona hizo tal cosa, ¿no? Tratar de Sí, ayudarlo desde ahí. Sí. comprender en realidad mi Ujú, historia, ujú, comprenderme qué es lo que me está comunicando este cuerpo que tengo, ujú, a qué me está llamando, a qué me está ujú. llamando para el cambio, qué me está pidiendo, ¿no? Y Así es. bueno, y esto también se relaciona con qué me podrías contar de qué son las corazas corporales o los muros, digamos, que vamos Ujú. generando, cómo los Bien. ves, qué son. Ujú. Bueno, un poco sí, coraza es un término que viene más desde la psicología fractal, no es un término que en la osteopatía sea por ahí muy escuchado, pero bueno, tiene que ver con estos segmentos dentro de lo que es el cuerpo, eh, que de alguna manera se cargó de energía y quedó bloqueado, ¿sí? O no tuvo energía, entonces está poco vital, ¿no? Entonces, estas corazas, que bueno, como decíamos recién, son a lo mejor el resultado de lo que esta persona pudo hacer, ¿no? Ni más ni menos que eso. Exacto. Entonces, poder identificarla nos permite saber cómo trabajarlo, ¿sí? Si de golpe esta coraza está con mucha energía, bueno, entonces hay que moverla para que la energía pueda fluir, ¿sí? O si es una zona que realmente está desprovista de energía, bueno, empezar a cargarla, ¿no? Con energía. Entonces, Ujú. eh, lo cual no implica que la persona de una sesión a otra quede sin esa coraza, no, pero sí refuncionalizarla, ¿no? Como que sea algo más dinámico, no solo para la postura en sí, sino para su fisiología, para su forma de funcionar ante la vida. Ujú. De Y que pararse al pueda, mundo. exacto, y que pueda entender por qué se armó esa coraza, ¿no? Exactamente. Che, Tani, ¿y cuáles Sí. son? ¿Me las podés nombrar? ¿Cómo son? Porque
Así, o Bien, sea, yo las ahí conozco, pero está bueno que la gente lo conozca, cómo es que lo conozco funcionan. bien. Son, son 7 corazas, ¿sí? Las más importantes, digamos. Ujú, Tenemos la coraza ocular, ¿sí? Que es la que nos permite conectarnos en principio con el mundo exterior, ¿sí? A través de ujú, los sentidos de los ojos, los oídos, la nariz. ujú, Después tenemos la coraza o el segmento oral, que es el que nos permite incorporar ya material, ¿no? Lo que comemos, poder diferenciar esto que quiero, esto que no, lo que dejo pasar ujú, hacia adentro. ujú, Después tenemos la coraza del cuello, que es, ujú. bueno, donde tengo varios órganos muy importantes, muy vitales, ¿sí? Sí. Se dice que el cuello es la sede del instinto de conservación, ¿no? Y qué increíble eso, porque realmente en nuestro cuello hay estructuras vitales muy importantes, ¿no? Ujú, Después tenemos el segmento torácico, donde tenemos los pulmones, el corazón, donde se alojan muchas de nuestras emociones. Después tenemos el segmento diafragmático, ¿sí? Que corresponde a lo que sería, digamos, el músculo diafragma o a la división entre el tórax y la zona abdominal. Después tenemos el segmento abdominal, donde están nuestras vísceras, donde está toda nuestra conexión más instintiva, nuestros ujú. receptores que, que están testeando permanentemente nuestro mundo interno, ¿sí? Y Sí. llevando información al cerebro. Y el segmento pélvico, que es donde están alojados nuestros órganos reproductivos, donde está también anclada la forma en que yo me paro, la forma en que yo me sostengo, ¿no? Como Mm, la fuerza de sostén ujú, ujú, está en nuestra pelvis. mm. Claro, Sí. y están nuestras piernas ahí incluidas, Y ¿no? nuestras piernas, claro. Y, y acá se me viene algo que escuché también en un congreso de trauma y resiliencia que terminó ahora en octubre. Me pareció súper Ajá. interesante el congreso, em, donde se hablaba, a ver, si vamos a hablar y mezclar la física con la psicología, por ejemplo, y con lo que tenga que ver con lo corporal, existe la ley de gravedad. Nosotros estamos Ujú. parados todos los días de manera Luchando bípeda, ante ella. digamos, luchando Ujú. ante esa ley de gravedad. Entonces, Exacto. ya estar parados de manera en la cual nos paramos es un desafío todos los Ujú. días, Todos los días. Es un todos los esfuerzo. días. ¿Cómo yo trabajo con ese desafío de estar parados todos los días? Ahí está la Ujú. magia. Ujú. Y ahí está mi Sí. forma de pararme justamente ante la vida. Quizás un poco más Ujú. encorvado, quizás un poco más rígido, quizás mi cadera Ujú. más hacia adelante, más hacia atrás, quizás mis rodillas estén más dobladas, menos dobladas, mis Ujú. piernas con más tensión, menos tensión, pero es la mejor forma que yo encontré en esa lucha de estar parada todos los días. Entonces, en realidad Sí. por ahí pasa la comprensión propia de es lo mejor Ujú. que encontré para estar parada todos los días. Parece mentira, porque es algo que es algo cotidiano. Yo digo, pero, Sí. ¿no? Claro, Que no lo pienso, ni ¿cómo me siquiera voy a me pongo a cuestionar? pensar. ¿Cómo me voy a Si me paro o no me cuestionar? paro. Claro, o cómo me paro, qué sé yo, ¿viste? Y ahí está. Em, bueno, y ahí también entra las personas que no pueden pararse, Ujú. que están en Mm. una silla de ruedas, que tienen otras, digamos, discapacidades, ¿no? Que no me permiten estar parados. Entonces, ahí entran los dispositivos que uso para poder estar de alguna manera parado en el mundo, Ujú. que serán Sí, sí. diferentes, pero Creo están. que también hay, claro, o en personas que de golpe por un evento de la vida o tienen un accidente o una caída y se les ve complicado, ¿no? Esto de pararse y de andar y de tener Sí. la independencia que siempre tuvieron. Creo Mm, que ahí empiezan también a aparecer muchos factores
que está bueno revisarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? No, Ujú. y otra cosa que te iba a decir mientras ibas hablando esto bueno, el desafío de estar de pie, es algo que por ahí yo en el consultorio lo uso mucho cuando el paciente viene con esta problemática del dolor lumbar o del cuello, ¿no? Que son como los dos motivos de consultas más comunes. Entonces, yo siempre les digo esto, ¿no? De que realmente en orden jerárquico, digamos, en cuanto a la importancia del sistema, ¿sí? El estar de pie, ¿sí? Es como un recurso que está como en segundo lugar, por así decirlo, ¿no? Porque el sistema está preocupado siempre en que el corazón bombee la sangre para que me llegue oxígeno al cerebro. Entonces, el músculo, la articulación, quedan un poco en segundo o tercer plano. Por lo cual a lo que voy es que cuando el paciente percibe el dolor, ¿sí? Es porque mucho antes de eso ya hubo un proceso, ¿sí? En donde el sistema entró a desajustarse, digamos, ¿no? En un desajuste ahí y en un juego, Exacto. ¿sí? De adaptación, ¿sí? Que como decíamos, bueno, en esto del estrés, que no es malo, ¿no? El estrés es bueno, es lo que nos permite estar motivados, lo que nos permite tener ciertos desafíos. El tema es cuando eh, el estrés se instala a largo plazo, ¿no? A diario, ¿sí? Y la persona se queda adaptándose. Entonces ahí es cuando ya va perdiendo esta capacidad de ser más funcional, ¿no? Y se van instalando ciertas problemáticas. Sí, y ahí empieza el cuerpo a aparecer con tanto estrés, colapsado, agotado, Exacto. Ujú. Sí, 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 sí. que es lo que más vemos, ¿no? Que por fuera quizás vemos una cosa más rígida, más dura, pero porque Ujú. hay algo colapsado adentro, ¿no? No doy Sí. más de tanto, Ujú. entonces me Tal rigidizo para seguir, pero no doy cual. más. Ujú. O, Claro. o al revés, ¿no? O estas inflamaciones corporales que vemos mucho también. Ujú. Claro. Me inflamo porque ya no Ujú. quiero sentir o sentí Ujú. demasiado, entonces me inflamo. Ujú. Hay muchas cosas. Es para larguísimo esto, pero Sí, 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 pero sí. bueno, para más o menos un Para... panorama, yo creo que hay muchísimas cosas para ver y para darnos cuenta que justamente se nos inscribe todo el tiempo nuestra historia en el cuerpo y tenemos una forma de interpretarlo y de escucharlo que nos permite ingresar los cambios, ¿no? Claro, Si sí. en este momento, Tani, tuvieras alguna persona que nunca probó osteopatía, Ujú. ¿no? Ujú. Y está ahí pensando o escuchando este podcast, esta Ujú. entrevista, y ¿qué le Bien. dirías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre? Bueno, por ahí, primero, nada, que se animen, ¿sí? Que, que, que busquen, que investiguen, porque por ahí también la gente no sabe qué es lo que hacemos y cree que acomodamos huesos, entonces de golpe una persona grande te dice, no, pero acomodar hueso, no, yo tengo miedo de eso, y en realidad, eh, bueno, la osteopatía es muy abarcativa, es muy amplia, tiene muchísimos tipos de técnicas que, como decíamos al principio, se van a adaptar en función de la persona que tengamos enfrente. ¿Sí? Entonces, bueno, decirles esto, que se lleguen a conocer cómo es el trabajo y seguramente van a tener una linda experiencia. Bien, claro, siempre decimos, pero creo que en todas las entrevistas terminamos más o menos igual en este sentido. Es cuestión de Ujú, probar. ujú, Y si es, exacto, y sí. si es para vos, va a ser, y si lo andas necesitando, Ujú, siempre va a servir de alguna manera para aportar, aunque sea un pedacito, a esta incomodidad que venís sintiendo, por ejemplo, ¿no? ujú. Sí, Eh, o inclusive, digamos, como decíamos, a lo mejor hay pacientes que uno ve bueno, que lo que necesitan es otra cosa, ¿sí?
Sí. Entonces, al menos en la consulta, poder escucharlos y decir, mira, esto yo te puedo ayudar, pero también este va a ser el límite, digamos, ¿no? Porque lo que vos estás necesitando quizás es campo más del médico, ¿sí? O de o de un psicoterapeuta o del odontólogo, ¿no? Entonces, poder hacer las derivaciones correspondientes eh, también es algo que, bueno, que está bueno, ¿no? Sí, y ahí va de nuevo la importancia de la interdisciplina, o diría yo mejor, transdisciplina, porque es realmente el Transdisciplina. conjunto, ¿no? Lo que Ujú. hace importante. Sí, sí, y además también tener en cuenta que cómo las cosas hoy van cambiando, van tomando distintas formas, ¿no? Las distintas Sí, disciplinas sí, este, sí, van cambiando, entonces, bueno, está bueno. Ujú. sí, realmente. ¿Y tenés algún otro mensaje que te gustaría agregar para terminar? Bueno, la verdad que me parece que hablé mucho. ¿Viste? Sí, sí, No, sí, sí. eh, Qué bueno, sí. La verdad bueno, que, no, esto, en principio agradecerte porque, bueno, como hablábamos hace un rato, por ahí la gente no sabe qué es lo que hacemos y si uno no se dedica un ratito a mostrar o a hablar y a naturalizar, digamos, desdramatizar ciertas cosas, creo que bueno, es lo que estamos haciendo acá y sumar nuestro granito de arena. exacto, sí, que se conozca lo que hacemos. Y que Ujú, si te exacto. gusta y te llama, o aunque sea, viste, te pica, te da ganas de Ujú, conocer un poquito más, bueno, está la posibilidad y acá está, y que esto sea público y que la gente pueda, ujú, cualquier persona pueda escucharlo, pueda saber que existe, que la ujú. herramienta está. Sí, Ahora, que la no dude en elección, preguntar, ¿no? Como claro, esto, que para eso estamos, sacarse para las que nos dudas. Sí. pregunten, para sacarse las dudas, para Ujú, escribirnos, siempre estamos del ujú. otro lado. Así que bueno, Sí, creo que gracias. también es Sí, nuestra responsabilidad como profesionales, bueno, esto, ayudar, no solo servir, sino servir con un fin, ¿no? Educar. Creo que eso es lo que mejor podemos hacer, ¿no? sí. Sea que esa persona venga a nuestro consultorio, sea que no, pero al menos Ujú. que sepa que hay otras cosas y que nada, que hay mucho por hacer, ¿no? Hay un montón, Y que hay hay mucha gente muchas que viene opciones. trabajando, de esto que nosotros hablamos, hay mucha gente que viene trabajando hace mucho tiempo, digamos. Sí, Eh, no, no es que nosotras somos las eh, innovadoras del somos mundo. las innovadoras, no, 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 hay mucha gente atrás que viene investigando, que viene haciendo cosas muy interesantes, así que bueno, también es agradecer a ellos e invitar a quienes se quieran sumar. Sí, totalmente. Así que bueno, esto es para mucho más. Vamos a continuar, eso seguro. Ya con, Sí. con Tani trabajamos juntas con varias cosas, entonces eso está bueno. Así que le vamos a seguir. Bueno, gracias a cada una de las personas que llegaron hasta el final, que se interesen por esta temática, por básicamente conocer sobre esto y Ujú. permitirse adquirir nuevas cosas. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima y gracias totales.